Cuando las personas empiezan a proyectar su vida, tienen que estar ordenados financieramente con sus gastos y desde ahí poder ver qué temas puedo empezar a proyectar vía ahorro. Y aquí es donde aparece toda esta asesoría que nosotros realizamos, en el cual hay distintos instrumentos que, un ejemplo, pueden ayudar a cumplir el objetivo a corto plazo, mediano plazo, y hay otros que están quizá orientados a un largo plazo. Sin duda, este último tiempo lo que está haciendo el Estado es fortalecer la fiscalización en temas de que las personas tributen por lo que hoy día ganan. De hecho, este último año ha cambiado bastante estos puntos. Un ejemplo, ustedes que están en el área de la construcción y también obviamente la construcción se mueve por el lado inmobiliario, este año cambió y se pusieron súper rigurosos, un ejemplo, con los ingresos que se perciben por arriendo. Y al final la persona dice, bueno, se me da harto en impuestos, ¿hay alguna forma de poder recuperar parte de eso? Y de esa manera es donde entramos nosotros a ayudar a estas personas, a cómo podemos hacer más eficientes sus estructuras de inversión y ahorro. Bienvenidos, queridos amigos de CBA Capacitación, a un episodio más de su programa, el podcast de CBA. Amigazos, el día de hoy les traigo un tema simplemente espectacular que te aporta a ti, constructor. Y si no eres de la construcción y eres un trabajador, también te va a aportar, así que quédate en este episodio porque el día de hoy hablaremos acerca de ahorro, inversión y beneficios tributarios. Y para eso, amigos míos, les traigo un experto en la materia. Primera vez en el podcast de CBA Capacitación, les quiero presentar a Juan Luis Norambuena, especialista tiktokero en materias de beneficios tributarios para personas. Lo recibimos con un gran aplauso. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Cristian. Bueno, agradecerle a CBA por la invitación. Es un honor estar acá y bueno, vamos a tratar de aportar valor al podcast en relación a estos temas que tú mencionas. Excelente. Es un podcast que incluso yo a nivel personal, cuando te invité, también tiene mucho de yo quiero aprender, así como los colegas quieren aprender, porque no sabemos mucho de los beneficios tributarios. Nosotros trabajamos, sabemos que en nuestra liquidación de sueldo hay un ítem que se llama impuesto único, pero no tenemos idea ni por qué lo pagamos, ni para dónde va, ni cómo lo podemos aprovechar. Así que, como tú eres el especialista en esta materia, coméntame, ¿cómo partimos la conversación? ¿Por la inversión, por el ahorro o por los beneficios? Sí, bueno, vamos a abarcar los tres temas, obviamente, pero esto va orientado a que las personas puedan ordenarse en relación a sus finanzas, ¿ya? Cuando las personas empiezan a proyectar su vida, tienen que estar ordenados financieramente con sus gastos y desde ahí poder ver qué temas puedo empezar a proyectar vía ahorros. Y aquí es donde aparece toda esta asesoría que nosotros realizamos, en el cual hay distintos instrumentos que, un ejemplo, pueden ayudar a cumplir el objetivo a corto plazo, mediano plazo, y hay otros que están quizá orientados a un largo plazo y que nos puedan dar beneficios tributarios. Entonces, lo que nosotros vamos haciendo, Cristian, es poder ayudar a las personas a que en relación a su objetivo puedan sacar el máximo provecho. Y acá, como bien tú mencionas, hay unos puntos que son beneficios tributarios dirigidos a personas. Porque probablemente acá hay muchas personas que tienen empresas, pero cada vez quedan menos beneficios a las personas. Y ahí es donde nosotros hemos asesorado a muchas personas para que puedan, un ejemplo, recuperar parte de los impuestos. Como tú dijiste, dentro de las liquidaciones de sueldo, las personas ven que les descuentan 50.000 pesos, 200.000 pesos de impuestos. Cuando empezamos a subir los tramos de impuestos de segunda categoría, ya vemos descuentos mensualmente de 500.000, 800.000, 1.000.000, 1.500.000, 2 millones y más. Y al final la persona dice, bueno, se me da harto en impuestos. ¿Hay alguna forma de poder recuperar parte de eso? Y de esa manera es donde entramos nosotros a ayudar a estas personas, a cómo podemos hacer más eficientes sus estructuras de inversión y ahorro. Oye, y cuando nosotros empezamos a hablar, me imagino que ahí estamos hablando de... Se me mezclan las palabras porque estamos hablando de el impuesto, pero a la vez de inversión. Sí. Una cosa lleva a la otra, son dos cosas que se ven juntas. Bueno, principalmente las que las personas pueden aprovechar, un ejemplo, que tengan beneficios tributarios efectivos, es el APB régimen B, ya que igual está orientado a un segmento de ingreso un poco más alto, es decir, personas que están en el tramo del 23%, del tramo del 30,4%, que tienen ingresos por los sobres 4,5 millones líquidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que pensar que un beneficio tributario es un incentivo para solucionar otro problema. Porque ya sabemos, un ejemplo, que en Chile las pensiones no son muy buenas, ¿cierto? Pero cuando las personas empiezan a aumentar sus ingresos, empezamos a ver que la brecha entre sueldo y pensión aumenta. Es decir, la pensión va a ser de 1 millón y su sueldo es de 6, 7 millones. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegan los 65?
El APB se crea para eso, para poder incentivar a las personas y decirle, bueno, empecemos a preocuparnos de esto. Y se crea el APB régimen B, que tiene un beneficio tributario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por medio de este instrumento, ese impuesto que las personas pagan, lo podemos utilizar para su pensión o lo podemos recuperar, un ejemplo, una declaración de renta. ¿Cuál es la declaración de renta? La que llega en abril, donde muchos esperan, un ejemplo, la devolución de impuestos, ¿cierto? Bueno, ahí nosotros podemos hacer que eso aumente netamente por estos beneficios tributarios. Sí, pues generalmente cuando no estamos familiarizados, aceptamos la propuesta que te da el servicio. Y esa propuesta siempre va para el lado de ellos, pues, no para el lado de uno. Sí, bueno, hay que revisar. Siempre es bueno pedirle a un contador que te ayude en eso. Sin duda, este último tiempo, lo que está haciendo el Estado es fortalecer la fiscalización en temas de que las personas tributen por lo que hoy día ganan. De hecho, este último año ha cambiado bastante estos puntos. Un ejemplo, ustedes que están en el área de la construcción y también, obviamente, la construcción se mueve por el lado inmobiliario. Este año cambió y se pusieron súper rigurosos, un ejemplo, con los ingresos que se perciben por arriendo. Antes una persona compraba 8 o 10 departamentos y no tenía que informar los arriendos. Desde este año ya empezó a cambiar, colocaron una calculadora donde, ¿qué están haciendo? Claro. Incentivar a que las personas paguen por los arriendos que tienen. Entonces eso empieza a aumentar la carga tributaria y los que ya pagaban harto ahora terminan pagando más. Oye, vale. Ahora que ya hemos entendido un poquito a nivel global de cómo se va barajando esto, partamos hablando primero con el ahorro. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para ordenarnos? Perfecto. Bueno, una vez que ya estamos ordenados financieramente, es decir, que ya sabemos cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos y nos queda un margen, siempre es importante establecer metas. Es decir, ya quiero de aquí a un año, no sé, comprarme un auto, de aquí a 3 comprarme una casa, quiero empezar a ahorrar para mi pensión. Y en relación a ese objetivo, es que hay ciertos instrumentos. Ya hay instrumentos, un ejemplo, como los fondos mutuos, como los depósitos a plazo, que quizás se pueden orientar a corto y mediano plazo. Pero si una persona se quiere preocupar, un ejemplo, de mejorar su pensión, el mejor instrumento es el APB. Ahora, ¿cómo establezco qué monto ahorro para cada uno de esos? Va a depender netamente de la meta que cada uno tenga. Y obviamente esto va cambiando en el tiempo, es decir, no es lo mismo una persona a los 25, no es lo mismo una persona a los 35, no es lo mismo una persona a los 40, que quizá ya construyó patrimonio, que ya los márgenes de ingreso aumentaron y tiene una capacidad de ahorro importante. Entonces, por eso es que siempre es necesario revisar caso a caso. Ahora, en términos transversales, siempre es bueno poder tener un ahorro importante en el corto plazo y estar preocupado de lo que va a ocurrir en el largo plazo. Ya, entonces, ahí ya distingo dos tipos de ahorro, que es el ahorro para futuras compras o tu colchón de emergencia, como le dicen en algunos lados, o para futuras compras. Y está el de la vejez. ¿Somos despreocupados de ahorrar para la vejez? Sí, más que despreocupados, creemos que no nos va a tocar. Ese yo creo que es el problema de las personas, que no nos hacemos conscientes que en algún instante va a llegar y que los resultados que se den ahí no nos van a gustar. Y cuando una persona ahorra a corto plazo, ¿tiene algún beneficio tributario o simplemente ahorra nomás? Lo que pasa es que, bueno, a medida que han ido ocurriendo distintas reformas tributarias, se han ido eliminando. Antes existía un beneficio tributario que se llamaba 57 bis, que era orientado a 5 años, y ese se derogó. Entonces, ¿qué ha ido ocurriendo? Que a medida que pasa el tiempo y se hacen reformas, se van eliminando los beneficios. Hoy día, incentivos hay súper poco. Ya hay incentivos sobre las ganancias, un ejemplo, cuando se invierten en acciones en Chile. Y el otro beneficio como efectivo, el del APB. O sea, el ahorro, yo entiendo que si tú ahorras en un fondo mutuo o en estos money market que hay, que son más rápidos, más que un beneficio hay un impuesto, porque eso te genera utilidad y tú tienes que pagar impuestos por esa utilidad. Entonces, podríamos decir que no hay un beneficio para el ahorro corto. Sí, hay un beneficio, hay una exención sobre las ganancias. Siempre va a depender en qué tramo impuesto está cada persona. Un ejemplo... ¿Qué es el tramo de impuesto? El tramo de impuesto es lo que, según el rango de ingresos que tenga esa persona, en qué tasa que afecta. Un ejemplo, si yo gano menos de 900.000 pesos, voy a estar exento de pagar impuestos. Entonces, si una persona hace un ahorro mensual en fondos mutuos y obtiene ganancia, probablemente no pague impuestos. Pero si me voy al otro extremo, una persona que gana, un ejemplo, 6 millones de pesos, 7 millones de pesos y que queda afecto al tramo del 30,4%, de esa ganancia va a tener que pagar impuestos.
Ahora, ¿Ese es el tramo de cuánto tú ganas al año? es que existen dos tipos de impuestos, que, bueno, obviamente existen más, pero que afectan a las personas. Es el impuesto único de segunda categoría, que ese afecta a los sueldos y también a las pensiones, ¿cierto? Y está el impuesto global complementario. Entonces, cuando una persona tiene un sueldo, que afecta el impuesto único de segunda categoría. Ahora, hay varios casos que, un ejemplo, una persona trabaja en una empresa y hace asesoría en otra. Y en esa empresa está contratada y en la otra hace una asesoría donde emite boletas de honorario. Para esos casos, además de estar afecto al impuesto único de segunda categoría, también después cuando llegue el impuesto global complementario, va a estar afecto a un impuesto adicional porque le va a tocar tributar por la boleta de honorario. Pero cuando hablas del tramo del 34%, ¿a cuál de los te refieres? Lo que pasa es que, mira, supongamos yo en el sueldo puedo estar afecto al tramo del 30,4%. Por ganar mucho. O sea, parte Sí, de... Ujú. por un ingreso más alto, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que las boletas de honorario solamente quedan afectas al impuesto global complementario, que es la declaración de renta, No a la liquidación. no a la liquidación. Entonces, cuando llega la declaración de renta, lo que hace el Servicio de Impuesto Interno suma todo y dice, bueno, Cristian ya no está en el tramo del 30,4, ahora con las boletas de honorario más los arriendos está en el tramo del 35 y me tiene que pagar esa diferencia de impuestos. Y estar en el tramo del 35 significa que tienes que pagar un 35% de lo que generaste o es un porcentaje aparte. Es que es progresivo. Entonces, pero cuando ya estamos en el tramo del 35, de esas ganancias te van a cobrar, claro, el 35%. Ya, vale. Entonces, me queda una de las cosas que me aclara es que si ganáis menos de 900 lucas y te mantenís solamente con ese ingreso en el año, podéis perfectamente meterte platita de depósito a plazo, a money market y no vaya a pagar impuestos por esa utilidad que generaste. Si son montos menores, no. No. Ahora, Pero sí, ahí para arriba sí. claro. Es que si tenés 900 lucas no vaya tampoco a tener un monto mayor. Sí, ahora, se dan ciertos casos, un ejemplo, ya, yo gano 900, pero recibí una herencia. Y recibí una herencia de 200 millones porque se vendió una casa en no sé qué Y lugar. pagáis impuestos por la herencia. Bueno, eso es una cosa, pero también después cuando, un ejemplo, tú recibes esos 200 millones y los ingresas a depósito a plazo, hay que empezar a hacer los cálculos de cuánto fue la ganancia efectiva. Y quizás ahí sí te hace tributar. Entonces siempre es caso a caso. Ahora, ¿qué es lo importante que tiene que saber una persona? Primero, ¿en qué tramo de impuesto estoy sin inversión? Es decir, por mis ingresos como trabajador o por mi empresa, por lo que sea, ¿en qué tramo de impuesto estoy? Y después de eso empezamos a ver, bueno, cuáles son los otros ingresos que van a quedar afectos según el tramo de impuesto en el que estoy. ¿Y cómo uno sabe en qué tramo está? ¿Cómo uno sabe en el tramo que está? Bueno, en el Servicio de Impuesto Interno aparece la tabla de impuesto único de segunda categoría. Lo voy a explicar en sueldo, porque las liquidaciones de sueldo aparece algo que se llama sueldo bruto, ya que son, o el total haberes. Entonces, a ese sueldo bruto hay que descontarle las leyes sociales. ¿Qué son las leyes sociales? AFP, ISAPRE, Seguro de Cesantía. Cuando yo al sueldo bruto le resto estas variables, va a aparecer algo que se llama base tributable. Y esa base tributable es el cual uno va a una tabla de impuestos y ve en qué tramo queda. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos viendo en qué tramo impuesto queda una persona. Eso en el impuesto único de segunda categoría, que es los sueldos. Cuando llega, un ejemplo, el global complementario, lo que se hace es se suman todos los ingresos que están afectos y supongamos medio 100 millones ya. En este tramo va a quedar las personas que están en el tramo del 30,4. Entonces tú miras el ingreso que tienes ahí y lo llevas a la tabla y ahí ves en qué tramos queda afecto. Ya, ok. Ya, entonces para cerrar el tema del ahorro y cambiando de tema, pasemos al APB. ¿El APB también es un tipo de ahorro? ¿Entra Sí. en la clasificación de ahorro? Sí, Ya, vámonos entonces con el tema de este ahorro a largo plazo ya. perfecto. Bueno, mira, voy a dar ciertos datos que son importantes. Hoy día las pensiones en Chile ya sabemos que no son lo más alto, pero también es porque los ingresos, salió hace poco una noticia que mostraba que el 72% de las personas tienen ingresos menos de 1 millón. Entonces, si las personas tienen ingresos bajos, vamos a tener que las pensiones van a ser un poquito bajas, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Estado se dio cuenta de que si no hacía algo en relación a las pensiones o algún incentivo, íbamos a estar siempre con personas que iban a depender del Estado. Y crea estos incentivos, que es el APB como tal, que se divide en dos regímenes.
el régimen A y el régimen B. ¿Ya? El régimen A está orientado a personas que ganan 800, 1.000.000, 1.500.000, 2, hasta 3 millones podríamos decir que la APB régimen A los beneficia a ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Estado le va a decir lo siguiente. Bueno, Cristian, tú vas a hacer APB régimen A porque quieres mejorar tu pensión. Sí, perfecto. Si tú ahorras, un ejemplo, mensualmente 100.000 pesos, en un año van a ser 1.200.000, yo de eso te voy a bonificar con un 15% adicional. Entonces, a ese 1.200.000 que tú tienes, le vamos a sumar 180.000 pesos como bonificación para ir mejorando tu pensión. Lo que sí es que si tú rescatas parte de la APB, te quito parte del beneficio. Y este 15% se va a ir acumulando año tras año y cuando llegue el momento de pensionarse, vamos a hacer efectivo este beneficio y te lo vamos a entregar para que tú te pensiones. Entonces, de esa forma, vamos incentivando a que las personas ahorren para su pensión y obviamente buscar pensiones más altas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que eso está orientado para los montos que mencioné anteriormente, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con las personas que están en tramos más altos de impuestos, donde tienen mayor la brecha entre pensión y sueldo, ¿cierto? ¿Cómo lo incentivamos? Y acá es algo que hicieron muy bien porque dijeron, bueno, ¿qué les duele a estas personas? El impuesto que pagan. Porque cuando te descuentan 800.000, 1.000.000, 1.500.000 de impuesto mensual en tu liquidación, duele. Entonces, bueno, hagamos que ellos recuperen parte de esos impuestos o que de esos impuestos se vaya a la APB. Entonces, el APB régimen B lo que hace es que esos impuestos las personas los pueden utilizar a su favor. Si una persona lo hace desde su liquidación de sueldo, un ejemplo, una persona parte una APB de 500.000, ¿ya? Y está en el tramo del 30,4%. Si lo hace desde la liquidación, a su APB van a entrar 500.000 pesos, ¿ya? Pero de estos 500.000, 350 van a ser de su bolsillo, es decir, se va a ver disminuida su renta líquida, y el otro 150 es impuesto que deja de pagar y que se va a su APB. Entonces como que la persona dice, bueno, ahorro 500, pero de mi bolsillo sale solo 350, porque el otro 150 es el beneficio tributario. Entonces ya, por último, recupero algo que va a llevar a mi pensión. Oye, cuando hablamos del régimen B, ¿desde cuánto dinero o de renta hablamos? Si es por sueldo y que no tiene bonos nada, y desde 4,5 millones hacia arriba. Cuando tú dices no tiene bonos nada, es porque el sueldo base son 4,5. De ahí viene movilización, colación y todas esas cosas. Más que nada es porque hay personas que tienen, un ejemplo, un sueldo mensual, pero tiene bonos anuales y le pagan 4 sueldos. Claro. Ya. Supongamos un ejemplo, una persona que gana 3,5 millones en el mes a mes, que afecta al tramo del 13,5%, pero cuando le pagan los bonos anuales de desempeño, un ejemplo, quizás sube de tramo. Entonces es mayor el beneficio. Entonces hay que ver caso a caso, pero si fuese por solamente liquidación de sueldo, claro, desde 4,5 millones hacia arriba se beneficia. Ya, bueno, yo creo que voy a hacer esta pregunta a nombre de todos los auditores de CBA Capacitación, que creo que estamos en el régimen A. No llegamos todavía al régimen B. Entiendo entonces que si yo pongo un monto, a fin de año el Estado me va a sumar un 15% de ese monto. Sí. Ya, ¿eso es lo que significa APB o es un poco más grande que eso? El APB es ahorro previsional voluntario. Régimen A, este beneficio del 15, régimen B, el que del beneficio tributario. Ahora, ¿por qué es importante hacer APB y sobre todo desde ahora? Porque hace poco la superintendencia sacó unas proyecciones de rentabilidad y antes, un ejemplo, la AFP se jactaban, decían, bueno, de lo que una persona ahorra ya a lo largo de su vida, por ejemplo, acumuló 200 millones, de esos 200 millones, el 70% fue rentabilidad. Por lo tanto, la persona, ¿qué quiere decir? Que esa persona aportó 60 millones y los otros 140 fue rentabilidad de la AFP. Como los fondos han ido bajando un poco su rendimiento, ya hoy día, de esos mismos 200 millones, solamente 100 van a venir de la rentabilidad y los otros 100 tienen que ser aportados por el afiliado. Entonces, ¿qué es lo que te muestra esto? Que ya los resultados de la AFP han ido en disminución, por lo tanto las personas tienen que aportar más para obtener la misma pensión. Un hombre soltero tiene que acumular 200 millones de pesos en su cuenta de AFP para tener una pensión de 1 millón. Es decir, si nosotros queremos tener 1 millón de pensión mensual, tendríamos que acumular 200
en el fondo de pensión. Nada más alejado de la realidad. Es súper alejado, sí. Es súper alejado y también es alejado porque obviamente cuando nosotros vemos el rango de ingreso de las personas, tenemos el 72% de las personas que ganan menos de 1 millón, después hasta el 80% de las personas ganan hasta 2 millones y después ya entramos en estas pequeñas brechas, personas que el 5% de la población gana entre 2 y 3 y así se va. Pero claro, es decir, hay que empezar a aprovechar estos beneficios que el Estado entrega para poder tomar control sobre eso. Oye, y en este APB de régimen A, si yo gano 1 millón de pesos o gano 500.000 pesos, ¿me conviene meterme una APB? Pero sinceramente, Ya, no, voy a hacer... no la parte comercial. ¿Cuándo me conviene y cuándo no? A ver, si yo estoy ganando 500.000, lo primero que tengo que hacer es buscar formas de generar más ingresos. Ya, es decir, sobre todo con el costo de vida que hoy día tiene Chile, un ejemplo, tenemos que encontrar formas que aumenten los ingresos. Si tú me preguntas a mí, tengo que encontrar, generar algún patrimonio que me permita no depender de mi pensión, porque hacer muy poquito lo que yo reciba de pensión. Entonces, haría inversiones en el corto plazo y quizás buscar negocios, lo que sea. Ahora, más que si te conviene o no el APB hacerlo, porque eso ya es una decisión personal, cada persona tiene distintas prioridades. A mí no me gustan los negocios, no quiero preocuparme de mi pensión. Si yo voy a hacer un monto menor, un ejemplo, 50.000, 60.000 pesos, quizás te conviene hacerlo más en una FP, un ejemplo. Y eso tú lo sacas de tu bolsillo. O Sí, sea, tú bolsillo. aportas de tu sueldo. Sí. Ah, claro. Con esa renta es difícil. Ya pasémonos ya a 1 millón. Y por lo que yo te entiendo, 1 millón ya paga impuestos. Aunque sean 20 luquitas en la liquidación. Porque sobre la De un poquito más sí, pero... Ya, entonces, ya digamos a esa persona que hay un mínimo para la APB. No, desde la FP creo que son de los 5.000, 10.000 pesos mensuales. Y, por ejemplo, una persona que ya tiene una renta de 1 millón, tiene, no sé, pues 30, 40 años, ¿le conviene ahorrar o no? Bueno, siempre le va a convenir ahorrar. Lo bueno, un ejemplo de la APB régimen A, es que puede ahorrar y si en el caso de que necesita retirar por ese motivo, lo puede hacer. ¿Ya? ¿Pero con algún recargo de IPC o si tú metiste 100 en 5 años, si querés sacar sigue siendo 100? No, lo que ocurre es que, bueno, el APB se puede hacer en varias instituciones. Ya se puede hacer en la FP, se puede hacer en una AGF, que es una administradora general de fondos, se puede hacer en una aseguradora. Entonces, cuando uno lo hace en estas instituciones, hay distintos fondos donde las personas pueden invertir y de esa forma van a ir obteniendo rentabilidad. ¿Ya? Entonces, claro, puede terminar con más dinero del que ingresó por la rentabilidad de estos fondos. Ah, ya, perfecto. Ya, pero sería una buena decisión pensando en mi vejez. O sea, esa es la única decisión que hay que tomar. Si quiero tener un... ¿Pero esto es teórico, que vaya a recibir más plata? ¿O después puede llegue tu vejez y tú digas, oye, ¿de qué me sirve la APB? ¿Saco lo mismo? No, es decir, si una persona se mantiene constante, va a hacer la diferencia. Pongamos un ejemplo. Me toca ver varios clientes que llevan harto tiempo haciendo APB y que tienen montos importantes. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, un ejemplo, hace poco estuve con un cliente que ya tenía 200 millones acumulados en APB y claro, eso significa que de lo que recibe de pensión va a tener 1 millón más. Claro, pero esa persona que tenía 200 millones no ganaba 1 millón. Pues. Ahora, es que va a depender dónde queremos dirigir el... No, enfoquémonos en el A. Enfoquémonos en el A. Sí. A ver, ¿qué es importante? Un ejemplo. Primero, entender cuál es el margen de ahorro mensual que tengo. Ya, un ejemplo. Si yo gano 1,5 millones y puedo ahorrar 300.000 pesos, ¿qué es lo que yo recomendaría? Un ejemplo. Bueno, de esos 300.000, ahorra entre 50 y 100 en una APB y el otro 200 todo en el corto plazo. ¿Para qué? Porque si después puedo ahorrar para un departamento, puedo ahorrar, no sé, para montar un negocio y así aumentar ingresos. Entonces, siempre el mayor ahorro, ojalá en el corto plazo y un delta que no cambie mucho tu mes a mes, dejarlo para la APB. Y a medida que vamos aumentando los ingresos, idealmente siempre fortalecer el corto plazo, pero dejar otro porcentaje que permita ir teniendo el control sobre eso. Mira, una de las cosas que yo siempre, bueno, converso con mi equipo también, le digo, uno no puede dejar en manos de otras personas las cosas que afectan a tu vida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo no un ejemplo, no tomo una APB o no ahorro, da igual, estoy siempre a la deriva de. Porque cuando tú tienes un ahorro, sabes que ante cualquier situación puedes solucionar rápido.
Entonces, esos son los puntos que la gente tiene que considerar. Sea lo mejor o no sea lo mejor, hay que ir revisando a caso a caso. Pero lo que sí te puedo decir es que una persona que hace APB y que parte joven y con otra persona que no lo hizo, van a tener pensiones diferentes, y así de simple. Ya tengo una pregunta ahí con eso. Vámonos al constructor que quizás es administrador de obra y está ganando entre 4 y 5 millones. Ya, esa persona debería pagar impuestos. Si él se mete al régimen A, solamente le va a hacer crecer su APB un 15% y con el tema de los impuestos va a pagar lo mismo. Sí. Ahí no se mete. No. ¿Y esa persona entonces que gana entre 4 y 5 millones debería cambiarse al B o todavía no le alcanza para el B? Sí, debería cambiarse al B. Debería cambiarse al B, se tiene que revisar, pero probablemente le beneficie Porque más. yo he visto algunas liquidaciones por ahí de amigos. No sé, porque el impuesto único, la liquidación son 200 lucas. ¿Eso es harto? ¿Es a nivel de impuesto o es poco mensual? Es ¿Tú que qué sabes, po? es un poquito... Es subjetivo, pero claro, supongamos cuando ya es considerable, cuando te descuentan 400, 500 hacia arriba, ya ahí sí se tiene que hacer aprovechar el beneficio tributario. Ah, ya. En ese caso, no... Si te descuentan 200 lucas no sería tan beneficioso. ¿Cómo vemos si nos conviene más el A o el B? Es bien simple, un ejemplo. Si yo hago... Esta persona que dice, no sé si hacer el APR régimen A o el APR régimen B, ya voy a hacer 100.000 pesos. Si él hace 100.000 pesos en el A, el beneficio va a ser de un 15%. ¿Ya? Si hace APB en el régimen B, y un ejemplo que afecta al tramo del 13,5%, ¿qué quiere decir? Que de esos 100.000 va a recuperar 13.500. ¿Cuál es el que más beneficio? ¿El 15 o el 13,5? El 15. El 15. Le Entonces conviene me conviene más el A. Ahora, si esa persona está justo en el tramo del 23 y recupera 23.000 pesos, 23.000 es más que 15. Por lo tanto, me acomoda más el B, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno tiene que ver. Pero también... Espérate, yo tengo que partir averiguando en qué tramo estoy, ¿ah? Importante. Así que le voy a decir a mi contador que me averigüe en qué tramo estoy. Importante. Sí, y aparte que uno empieza a tomar control sobre las cosas cuando maneja todos esos detalles. Porque hoy día se incentiva mucho la inversión inmobiliaria. Y con los cambios que han habido este último tiempo, quizá una persona que ganaba 1.800.000, 2 millones de pesos y se compraba 4 departamentos, claro, era muy buen negocio porque hace aumentar el patrimonio. Pero hoy día, un ejemplo, arrendar 4 departamentos, de esos 4, 2 van a tributar. Y quizás sí le pegan el global complementario. Y si esa persona no tiene margen de ahorro, va a llegar la declaración de renta y quizás va a estar súper ajustado con el pago de impuestos y se le empieza a generar un problema. Si a eso se le suma vacancia. Entonces hay que ir viendo caso a caso. Juan Luis, ¿te parece que nos cambiemos de tema y sigamos avanzando en la conversación? Porque ya que hablamos de ahorro, ahora me gustaría hablar de inversiones. ¿Qué es lo que se reconoce como una inversión a nivel personal? Ya, acá hay varios puntos de vista, es decir, mi forma de ver es cuando una persona toma un instrumento financiero y que le va a dar mayor rentabilidad y hay inversión. Hay personas que dicen, un ejemplo, que los depósitos a plazo no son inversiones, sino que te refugia de la inflación. Pero cuando la persona toma acción sobre esto, ya es un paso. Es decir, todavía hay muchas personas que ahorran en la cuenta corriente, que ahorran en cuentas de ahorro que no les da mayores beneficios. Entonces, la inversión como tal es tomar dinero que tengo, agregarlo en algún instrumento y que ese instrumento ojalá nos dé alguna rentabilidad. Ahora, en esos instrumentos hay distintos tipos de instrumentos para distintos tipos de personas. Ya hay personas que son más conservadores, que tienen miedo al riesgo, no quieren ver menos dinero del que ingresaron. Entonces, un ejemplo ahí están los depósitos a plazo, los fondos money market, que son fondos mutuos pero muy conservadores. Entonces, cuando alguien quiere invertir y quiere bajo riesgo, esos son los instrumentos que un ejemplo les podría ayudar ahí. Hay otras personas que ya tienen un poquito más de experiencia y dicen, no, que quizá un 5% es muy poco, quiero más. Porque obviamente si vemos que el dinero empieza a crecer, está en esta gana de que, bueno, que crezca más, ¿cierto? Y ahí es donde empieza a jugar el riesgo también dentro de la ecuación. Es decir, bueno, quiero ganar más, pero de la manito con esto quiero ganar más, también va a venir el riesgo, ¿ya? Una recomendación a las personas, ojo cuando le ofrezcan grandes rentabilidades y poco menos garantizadas, tengan ojo con eso porque pueden terminar sin nada, ¿ya? Es decir, cuando uno habla de una inversión a baja escala, constructor que quiere empezar a jugar,
¿De cuánto estamos hablando que son esas tasas mensuales actualmente? No, hoy día un depósito a plazo da 0,35, 0,40. Ya, o sea, si alguien te promete 1 o 2, estafa. No, es que te prometa, es decir, promete, hay muchas variables, pero supongamos cuando te dicen, no, en un año va a ganar 50, 60% garantizado y no hay una regulación de por medio, ahí ya hay que tener ojo. Ya, okay, ya. Entonces, eso más o menos están dando los money market y los depósitos a plazo. Sí. Inversión, que de hecho, estos dos puntos los tocamos en el punto de ahorro, que se puede ocupar los dos. Entonces, como que el que ahorra también está jugando como invertir en estos dos conceptos. Ya. Y si yo me quiero... ¿Cuál es la diferencia, antes, para que no se me olvide, entre depósito a plazo y money market, para el que no sabe? Lo que pasa es que el depósito a plazo uno lo toma en el banco y tiene un plazo establecido ya, 7 días, 30 días y te da la tasa fija. El fondo money market es un fondo mutuo ya que invierte en varios depósitos a plazos, un ejemplo, y también en otro instrumento. Va a rentar muy similar al depósito a plazo, pero la diferencia es que no tienes una permanencia mínima. Es decir, tú puedes estar 2 semanas, puedes estar 1 año y no tienes que estar renovando. ¿Ya? O sea, saco el dinero cuando quiero. Claro. ¿Y cómo sé cuál de los dos me conviene? Es que en realidad es como un tema de gusto. Hay por personas tasa. Es que son tan cercanas, es tan poca la diferencia que la verdad, si tú me preguntas a mí hoy día, un money market es muy cómodo porque no te limita a estar un tiempo mínimo o no sé, te pasó algo y necesito sacar el dinero ya, el depósito a plazo te limita, dice no. Sí, yo soy muy de depósito a plazo, incluso con temas de la empresa, que te limita. Y por ahí un ex entrevistado del podcast me habló de los money market y me dice, ¿cómo tenés depósito a plazo? Actualízate. Pero también puede ser bueno para alguien que quizás es bueno para gastar, pues entonces dice, bueno, de esa forma sé que no puedo sacar la plata. Entonces... Vale, oye, y cuando ya tengo un poquito más de dinero, o no, de dinero, sino como un poquito más de riesgo, ¿qué otras herramientas de inversión tengo? Bueno, hay otros fondos mutuos que son un poquito más arriesgados que invierten en otros instrumentos. ¿Ya? Hay fondos accionarios, hay acciones como tal que uno puede invertir, no sé, directamente en Apple, un ejemplo. Y obviamente son más volátiles, pero también pueden obtener más rentabilidad. Pero un ejemplo, cuando las personas quieren buscar mayor rentabilidad, tienen que buscar fondos que inviertan en acciones y ahí va a depender un poquito de la experiencia cuánto tienen que invertir. Pero eso ahí me estáis hablando cuando salen estas empresas que son como las fintech que invierten en el S&P 500, ¿me estáis hablando de eso? Claro, es decir, hay distintos, un ejemplo, el S&P 500 es la bolsa de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, cómo se comporta el mercado y las principales empresas va a ser el resultado. Entonces, un ejemplo, uno puede invertir en el S&P 500 por medio de un fondo mutuo, un ejemplo, que replique este índice, o puede ser por un ETF. Hay distintas formas, ¿ya? Ahora, un ejemplo, en estos tipos de fondos o en este tipo de índices se pueden alcanzar rentabilidades súper interesantes. Es decir, nuestro fondo en la compañía que yo trabajo en los últimos 12 meses tiene un 40% de rentabilidad. Son casos excepcionales, ¿ya? Pero claro, así como también sube, hay años complejos, como el año 2022, que fue un año con un panorama económico mundial difícil y ahí terminaron la mayoría de las bolsas negativas. Entonces, cuando las personas quieren ir buscando mayor experiencia, tienen que exponerse a otro tipo de fondos que sean un poquito más agresivos. Oye, ¿y son recomendables estas aplicaciones que hay? No sé, pues marca R, que dice, no sé, pues créate una cuenta y invierte automáticamente lo que tú me estás comentando. Y dice que son, claro, son reguladas con la CMF. ¿Pero esas cosas son recomendables para alguien que quiere invertir? Sí, es decir, cuando lo importante es poder diversificar. Es decir, ¿a qué voy con esto? Si yo voy a invertir en acciones... No, pero yo digo, no cacháis nada. O sea, tú viste un comercial o escuchaste este podcast y te metiste a la aplicación. O sea, primero con poca plata. Porque... Claro, con poca plata. Pero mira, lo importante, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si cae este fondo? Un ejemplo, ya. Yo voy a invertir en este tipo de herramientas que son muy buenas, es decir, ha acercado harto la inversión a las personas. El tema está, ¿qué tipo de dinero voy a colocar ahí? ¿Voy a colocar el pie de mi casa que lo voy a usar en 6 meses más? Y que quizás lo invertí en una acción porque alguien dijo, oye, invierte en esta acción y justo cayó los otros 6 meses y ya no te alcanza para el pie de la casa. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene que tener la persona que invierte. ¿Para qué voy a utilizar el dinero? ¿En qué plazo lo voy a utilizar? Si es a largo plazo o es un dinero que realmente no voy a ocupar y quiero probar, está perfecto. Es decir,
la mejor forma de conocer, obviamente estudiando antes, pero también en la experiencia. Pero si alguien... siempre es necesario hacer esta diversificación de, bueno, puedo sacar un 10% de mis ahorros y ponerlo en algo más volátil, en algo que más cambie y puedo dejar un 80, un 90 quizás en algo más conservador. Ahora, si una persona hace esas inversiones, ya sea en una aplicación o sea directamente en un banco, ellos ¿a qué van a estar expuestos? ¿A pagar impuestos? ¿Tienen que informarle a alguien? La cosa es como por todo por debajo. No, lo que pasa es que todas las instituciones que están reguladas tienen que informar las ganancias que las personas reciben, ¿ya? Entonces, volvemos al punto inicial. Va a depender de qué tramo de impuesto estás, cuánto fue tu ganancia. Muchas personas me contactan, me dicen, Juan Luis, voy a tener que pagar impuestos, tengo 2 millones en depósito a plazo. ¿Y cuánto ganas? No, gano 800.000 pesos. No va a pagar impuestos, porque la ganancia es tan bajita. Entonces, depende de cuánto sea el volumen. Ya cuando empieza a ser considerable o que podemos ver cambios de tramo o que sea considerable, estaríamos hablando por lo menos 40 o 50 mil. No sé. Oye, ¿y la inversión propiamente tal? ¿Yo tengo que invertir desde cierto ingreso mensual para arriba o la recomendación está, aunque tú tengas poquito, empezar a invertir? A diferencia del ahorro, porque para mí el ahorro es, compadre, usted ahorre lo que ahorre siempre y ahorre desde que es chico, po. Sí, bueno, igual hay ciertas bases que se utilizan en el mundo financiero. De hecho, está el método 50-30-20, que es un indicador de cómo están nuestras finanzas, que dice, bueno, de tu 100%, idealmente que tus costos fijos no sean más allá del 50%, que el 30% sea estilo de vida, es decir, no gastes más allá del 30% en estilo de vida, salir y cosas así, y que por lo menos el 20% sea ahorro. Entonces, esa es la evaluación que cada persona tiene que hacer. Perfecto. ¿Cómo están mis finanzas? Oye, bueno, para inversión propiamente tal, ¿hay algún beneficio tributario para personas? Sabemos que de ahorro sí, en el A, pero ¿de inversión o solamente impuestos? Lo que pasa es que, a ver, como el APR régimen B te devuelve impuestos, lo que tiene el otro incentivo es que, un ejemplo, se llama exención. Entonces, ya ganaste 1 millón y, un ejemplo, solamente percibes ingresos por sueldo, bueno, de ese millón no va a tener que pagar impuestos. Entonces, lo que hacen es como, bajo ciertas ganancias, dejamos libre el no pago de impuestos en ese punto. Ya, súper. O sea, no. Son poquitas en realidad, no es como que sean, supongamos, ¿cuál es fuerte? El beneficio que tienen las acciones chilenas que cotizan en bolsa. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si tú tienes ganancias considerables, ¿ya? Y está en un tramo alto de impuestos, te fijan la tasa de impuesto al 10%. Entonces, en vez de pagar quizá el 30% si estás en un tramo alto de ingreso, te dicen, no me pague el 30%, págueme solo el 10%. Entonces eso es bueno porque obviamente quiere decir que parte de lo que se podría ir impuesto en otro instrumento quedó como ganancia para ti. Ahora, obviamente, ahí volvemos a lo mismo. El beneficio tributario que tiene del 10% sobre las acciones chilenas, lo que busca es que la gente invierta en acciones chilenas y eso obviamente mueve la economía. Hay una pregunta que me ha dado vuelta todo este rato. ¿Qué pasa cuando uno es pyme o es dueño de su negocio? Tú sabes que las personas que tenemos un negocio muchas veces ocupamos el concepto de sueldo empresarial, ya que no existe una relación laboral. ¿Qué nos conviene ahí a nosotros? Nos conviene, porque yo he conocido gente que se cotiza, gente que no se cotiza, gente que ahorra, gente que no ahorra. ¿Cuál es tu recomendación para las personas que tienen su empresa subcontratista, por ejemplo? Porque hay muchos constructores que son independientes, que hacen proyectos sanitarios, proyectos de ingeniería, tienen constructoras chicas. ¿Cómo queda el pyme? Me incluyo dentro de eso en este tema de ahorro, inversión y beneficios tributarios. Bueno, obviamente va a depender en qué momento de la empresa estemos, ¿cierto? Si estamos iniciando, generalmente estamos tratando de gastar lo menos posible y todo eso. Pero ya cuando la empresa se empieza a consolidar, es bueno contratarse, es bueno tener tus cotizaciones de FP y SAPRE y todo eso, porque, a ver, siempre la mentalidad del que está montando su empresa es que era excelente, pero a veces hay cosas que no salen bien. Entonces, siempre por último, fuiste resguardando un ahorro, un ejemplo, para tu pensión. Es bueno que las personas que van teniendo ingresos diversifiquen y no dejen todo en su negocio ante cualquier tipo de situación. La mayoría de los casos que yo veo de mis clientes, es decir, montan su empresa, las empresas crecen y después ellos se contratan. Eso es lo que generalmente veo.
Sí, de hecho, o sea, para nosotros técnicamente el concepto de contrato no existe. O sea, nosotros caemos en una categoría que se llama sueldo empresarial, que es donde nuestro sueldo nosotros lo podemos pasar como gasto. Pero para que exista la figura de contrato, tiene que haber dos partes. Entonces, como yo soy empleador y trabajador no se puede, existe esta figura para que mi sueldo no sea retiro, sino sea un gasto más dentro de la empresa. Pero en esa misma posición, para que exista el concepto de sueldo empresarial, efectivamente uno se tiene que pagar AFP, se tiene que pagar, tiene que ser un trabajador normal. Claro. Ahora, lo que sí es bueno comentarlo es que el sueldo empresarial no tiene por qué ser fijo. Por ejemplo, tú un mes puedes ganar 3 millones, el otro 7, el otro 5. Un mes puedes ganar nada, porque como no hay una relación laboral, no te puedes demandar a ti mismo. Claro. Entonces, hay una volatilidad con eso. Pero si yo tuviera esa figura, donde no se puede, hay un constructor que tiene su propia empresa, pongámosle que gana 4 millones, y tiene este concepto de sueldo empresarial y paga su FP y paga todo. ¿Le recomendaría, por ejemplo, tomar APB o cosas por el estilo? Si tiene la capacidad de ahorro mensual, es decir, es bueno diversificar en este tipo de instrumento. Mira, todo lo que sea ahorro siempre va a ser bueno porque te prepara ante cualquier situación. Eso es importante. Y además que obviamente habla que está ordenado con tus finanzas y todo eso, pero siempre que tenga una capacidad de ahorro, ahora sea en APB, sea en fondos mutuos, siempre es bueno hacerlo. Ya esa constructora entonces que ya ahora gana más, que gana 7, 8, 10 palos, que tiene su constructora. Ahí lo mandáis derechito al B, pero es por un tema de que está regalando plata. Es porque ahí el APB régimen B es de los instrumentos financieros con mayores beneficios. Es así de simple. Es decir, la cantidad de impuestos que se puede recuperar por medio del APB es considerable para estos perfiles. Entonces para que me quede súper claro, si una persona, un conductor, gana plata, sí o sí, o sea, no es como si quiero o no quiero. Es como casi una necesidad de decir, oye viejo, estáis botando plata, tenéis que meterte al APB régimen B para recuperar. Claro, es decir, si una persona haga, como tú dijiste, 8 o 10 y tiene un margen de ahorro de 3, ojalá por lo menos... Pero que ahí está el tema. O sea, el margen de tiene ahorro, que tener margen de ahorro, porque si no todos dirían no, entonces me meto para netear un poco el tema de los impuestos. Sí. O sea, por uno me va bien, pero por otro tengo que poner de mi bolsillo. Es que eso es súper importante. Primero tiene que haber un margen de ahorro y desde ahí también tenemos que establecer las prioridades. Ahora, si yo tengo una capacidad de ahorro de 2 millones, un ejemplo mensual, que se da y se da en varias ocasiones, bueno, saca de esos 2 millones 400, 500 mil y los otros 1,5 millones ahorra en el corto plazo. Es decir, es necesario siempre tener diversificado, porque si yo lo dejo en el APB solamente, mi capacidad de ahorro total, lo meto al APB, después me va a pasar algo y voy a necesitar liquidez y no va a ser tan bueno. ¿Ya? Porque así como tiene beneficios, también tiene cierta responsabilidad. Si una persona le llama la atención a este podcast y dice, mira, yo me quiero contactar con Juan Luis, y dice, a ver, pero ¿estaré en el momento de contactarlo o quizás no? ¿Cómo una persona evalúa si necesita un asesor? Bueno, primero o puede, mejor dicho, porque también es un tema que uno quiera, pero a veces no se dan las condiciones. Sí, bueno, nosotros siempre la primera asesoría no tiene ningún costo, ya en ese sentido podemos estar evaluando, pero siempre podemos revisar qué está pasando. Ahora, ¿cuándo las personas deberían acercarse? Hay distintos tipos de asesores, hay algunos que se enfocan en ordenar tus gastos y todo eso, bueno, hay ciertos asesores de esa forma. Nosotros ya es cuando la persona dice, bueno, ¿sabéis que tengo una capacidad de ahorro de 200, 300? Ahí sí nosotros nos podríamos conectar y ver qué es lo mejor. Porque quizás no va a ser el APB, quizás va a ser otro instrumento. Y ahí vamos personalizando la asesoría. Entonces, ahí vamos viendo. ¿Me puede dar un ejemplo de otro instrumento? Puede ser, bueno, depósito a plazo, fondos mutuos, seguros con ahorro. Es decir, hay que revisar, porque un ejemplo. También se da ya el constructor, ¿cierto? Que trabaja, le va bien, tiene su familia, un ejemplo. Y como él trabaja mucho, le dice a la esposa, mi amor, mejor quédate tú en la casa con los niños para que obviamente esté uno de los dos más presentes. Y él se vuelve el ingreso principal de la casa. Como sabemos, en construcción, si tenemos obra, tenemos que viajar, tenemos que ir, volver, siempre hay un riesgo más alto. Bueno, ¿y qué pasa si te ocurre algo? Entonces, pongamos un ejemplo. Esa persona, que su familia depende de los ingresos de él, si él quiere ahorrar, también debería considerar un ejemplo, tener un seguro con ahorro, porque si le pasa algo, por último le queda un capital a la familia. Entonces,
va a ir dependiendo de caso a caso. Si quiero ahorrar en corto plazo, depósito a plazo, fondos mutuos, perfecto. Si quiero ahorrar a largo plazo con beneficio tributario, la APB. Y si quiero ahorrar a mediano y largo plazo y buscar mayor rentabilidad, pueden ser acciones, pueden ser fondos mutuos, pueden ser ETF. Es decir, hay varios tipos de instrumentos. Con lo de los seguros es entretenido. Y dicho, si aprovechamos el tema del seguro con ahorro, el otro día conversaba con mi esposa. Y claro, uno asegura el auto, asegura la casa, entra incendio y sismo, pero uno como persona no tiene seguro. Nosotros tendemos a asegurar todo, pero no tenemos seguro esto, por ejemplo, oncológico o seguro de accidente, como bien dices. No estamos asegurados. O sea, es como que salimos a la calle y nos pasa algo y hasta el auto tiene seguro, pero no. Hay un tema importante ahí, porque, un ejemplo, si estamos hablando del tema de la construcción, ¿cierto? Vamos a montar un edificio y, un ejemplo, no tener un seguro oncológico como persona es como dejar sin el pilar de un edificio. Porque, claro, te pasa algo y todo lo que construiste como patrimonio se puede ver afectado por una enfermedad. Es decir, dudamos de pagar quizás 20.000 pesos por un seguro, pero que te dio una cobertura de 200, 300 millones de pesos que puede costar un cáncer agresivo. Y si no tenemos ese seguro, tuvimos que vender nuestro patrimonio, tuvimos que liquidar casa y al final todo lo avanzado se vio afectado por no valorar de forma importante un pequeño detalle como un seguro. Y cuando uno está pensando en este concepto de ahorrar, seguro, me imagino que a alguien se le debe ocurrir la idea. Si yo quiero ahorrar, ¿cómo voy a contratar una empresa para que me asesore? Porque lo que quiero ahorrar se me va a ir pagándole a la empresa. Lo que pasa es que, bueno, supongamos, hay compañías que, claro, un ejemplo, los fondos mutuos tienen un bajo costo de administración y el asesor, la obligación de él es asesorar a las personas y por lo tanto no se le cobra un adicional. Las compañías lo tienen como parte del servicio. Los seguros con ahorro tienen un costo de administración, entonces las empresas se encargan de pagarle los sueldos a estas personas y no necesariamente tiene que ser un privado que te va a cobrar 200.000 pesos por la asesoría. No, hay empresas que hacen esto, podríamos decir, sin costo. Yo pensé que, por ejemplo, cuando alguien te contacta, te tiene que pagar una tarifa. No, o sea, no. Tu empresa es parte del servicio de la empresa. Sí, bueno, lo que nosotros hacemos, y que también lo menciono en los mismos videos, que la primera asesoría no tiene costo y ahí revisamos todo, porque en estricto rigor lo que hacemos es... Y cuando dice entonces no tiene costo, pero la segunda, ¿qué es lo que se paga? No, es más que nada marketing, podríamos decir. Uh-huh. Lo que ocurre es que si en esa primera asesoría nosotros evaluamos el perfil, vemos si nosotros lo podemos ayudar con los instrumentos que nosotros manejamos. Si es así, le hacemos una propuesta. Y si él quiere comenzar, comienza. Obviamente, en esos instrumentos hay costos de administración. Pero claro, eso... pero él compra como, por ejemplo, tu paquete de... O sea, yo no lo veo mal, porque supuestamente ustedes son... O sea, no supuestamente, son las personas que saben y te van orientando. Entonces, él dice, mira, yo te tengo este y este. Pero al final lo que ustedes cobran es que la persona se inscriba o contrate esos servicios. No es que tú le cobres, ya mira, yo te propongo todo esto, pero yo como te asesoré, yo te cobro, no sé, pues 30 luquitas, 50 luquitas. Eso no es. No es así. Ya. Te lo preguntaba porque una vez escuché un episodio del Ackerman que decía que su asesor le cobraba 30 lucas mensuales. Solamente por decirle cómo movía su fichita. Y él decía que era un monto pagable a pagar 300 lucas, porque si uno lo que busca es ahorrar, ¿cómo le está pagando 200 lucas a alguien? Es que al parecer esa asesoría va también por el orden financiero, que es como, bueno, revisemos cómo están tus finanzas. ¿Está ordenado? No estoy ordenado. Bueno, en un mes más nos volvemos a juntar y veamos cómo vamos. Y quizás después podemos empezar a invertir. Nosotros nos enfocamos en la gente que ya tiene esta capacidad de ahorro. Cuando las personas ya tienen capacidad de ahorro y están buscando, es donde viene la asesoría, donde revisamos cuáles son sus objetivos, vemos cuáles son sus metas, vemos en qué tramo de impuesto está, cuáles los plazos que quiere cumplir esto, y ahí empezamos a conectar estas metas, estos objetivos con los distintos instrumentos que se ajusten a eso. ¿Los seguros no tienen ningún beneficio tributario? Sí tienen. ¿Tiene? Tiene. De hecho, nosotros tenemos un producto que es orientado a alto patrimonio, desde 20 millones hacia arriba, que se invierten y tiene un beneficio que posterga la tributación. Es como, habría que revisarlo en detalle. Pero pero existen beneficios. Yo pensé que era un costo, ¿no? No, el seguro con ahorro es muy bueno para... A ver, y acá voy a entrar a temas de la industria donde siempre las personas tienen que tener ojo que contratan. Porque si yo no tengo hijos, no tengo nadie que dependa de mí y me ofrecen un seguro con ahorro, lo que tengo que comprender es que del ahorro mensual una parte se va a ir a la prima, otra parte el costo de administración y que el beneficio de ese ahorro es a largo plazo. Si yo quiero tomar un seguro con ahorro y quiero ahorrar un año, no es el instrumento.
Porque probablemente va a ingresar 100 y al cabo de los 12 meses va a tener 80, 70. ¿Me explico? Porque tiene costo de administración. Si una persona quiere ahorrar un año, que tome un depósito a plazo, que tome un fondo mutuo, así. Amigos de CBA Capacitación, estamos conversando con Juan Luis Norambuena, especialista en todo lo que tiene que ver con APB, ahorros, inversión y beneficios tributarios. Oye, bueno, primero te quiero agradecer el tiempo y la buena disposición para haber venido acá al podcast de CBA a contarnos un poco de lo que sabes, de tu conocimiento, que para nosotros como trabajadores de la construcción es un tema que no manejamos. Así que yo creo que hablo por todos los colegas que escuchan esto y bueno, vamos a estar agradecidos por este tipo de cosas. Bueno, la charla da para rato y me gustaría invitarte y dejarte desde ya invitado a otra sesión donde podamos profundizar quizás ciertos temas o hablar más del tema de los seguros con ahorro, que en realidad es un tema que encuentro súper bueno porque uno nunca sabe lo que te va a pasar o en la casa o cuando salga a la calle, entonces tener un resguardo, yo creo que hay que tomar una conciencia con eso. Lo veo como interesante. Y bueno, o hablar algún otro tema de interés que nos aporte valor, nos aporte conocimiento. Así que muy agradecido por tenerte acá. Cristian, bueno, agradecerte el espacio, el tiempo y bueno, poder compartir un poquito de lo que estamos haciendo también y si hay gente que le ayuda a esto, bueno, eso es lo importante, poder aportar. Oye, bueno, coméntanos un poquito tus redes, dónde te ubicamos. Yo te conocí por TikTok, muy buenos los videos. Sí, bueno, la red social más fuerte es TikTok, juanluis.norambuena o aprende.inversiones, también en Instagram, pero el más fuerte es TikTok y también vía LinkedIn. Es decir, por las 3 redes siempre contesto, hablan directamente conmigo y bueno, hoy día estoy yo y un grupo de asesores que lo podemos ayudar. Perfecto, oye, agradecido, muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Cristian, y bueno, saludos a todos. Amigos de CBA, hemos llegado al final de este episodio, espero que lo hayan disfrutado. Deja tu comentario, no olvides suscribirte al canal y darle pedazo de like a este video. Y bueno, amigos, como siempre en la tónica, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de CBA Capacitación. Buenas. ¿Sale Buena bien? la conversa. Sí, bueno, estaba entretenida.